Ok, buenas tardes. Ahora sí, les muestro primero los objetivos instruccionales de hoy. Ahí está. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo es esto? Ya, este documento aquí es el mismo de la semana pasada. Tiene primero sobre espacios generados. Bueno, y aquí está la parte de independencia lineal. Miren ahí los objetivos, ¿no? Si yo les proveo un conjunto de vectores, ustedes deberían determinar, o sea, ser capaces de determinar si ese conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Y los dos siguientes, bueno, hablan un poco de lo que ya habíamos comentado, o sea, ¿qué pasa si yo empiezo a eliminar vectores del conjunto? ¿O qué pasa si yo aumento vectores al conjunto? Bueno, esas son preguntas conceptuales en las que ciertos teoremas nos van a ayudar. Bueno, pero primero lo primero, determinar si algo es independiente o no. Así que aquí ya tengo un ejercicio. Profe, una pregunta Sí. antes que inicie con la explicación. Es Sí. que este, vi que teníamos que hacer, bueno, ingresar a una página para hacerlo del taller uno en la forma grupal, pero no entiendo si ahí tenemos que subir los ejercicios resueltos del taller o tenemos que esperar a que usted nos ponga una asignación. Ahí tenía que subir porque ya el plazo se acabó. Es que nunca. Reiniciamos. Entonces, si a alguno le falta subir, suba, porque yo todavía no he empezado a revisar cada cosa. Ok, vamos a hablar de independencia lineal. Aquí está. Vamos a trabajar en este espacio de que polinomios de grado menor o igual que 3. Y yo les estoy dando un conjunto de 4 polinomios. Miren, le pregunto si es linealmente independiente. Esto es nuevo. Y la pregunta es si es el espacio, hallar el espacio generado por estos vectores. Con esto hicimos la clase anterior. Ahora, si preguntan ambas cosas por una cuestión de estrategia y de ahorro de tiempo, yo recomiendo realizar este primero, el de espacio generado, y luego el de aquí vamos a ver por qué. Ok, vamos a calcular o a determinar el espacio generado. Para esto hacemos la combinación lineal, o sea, alfa 1 por el primer vector, ajá, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3, bueno, ahí ustedes conocen esto, ¿no? Y está la combinación lineal. Y yo la debo igualar a un polinomio arbitrario. Creo que no se ve bien. Bueno, a un polinomio arbitrario del espacio, no digamos así, ¿no? A x al cubo más bx al cuadrado más c x más d. Así. Ya. Entonces, de lo que vimos la semana pasada, tendríamos que realizar estas operaciones de escalar por vector, escalar por vector, escalar, e ir sumando hasta encontrar un polinomio resultante, que igualar los coeficientes, porque si este polinomio que resulta en el lado derecho es igual a este polinomio arbitrario, significa que sus coeficientes son iguales. Al ir igualando esos coeficientes va a salir un sistema de ecuaciones lineales que debemos resolver preguntándonos cuándo va a ser consistente. Como las operaciones son las convencionales, las tradicionales, podemos armar el sistema de ecuaciones de una, así, ¿no? O sea, primer polinomio iría en la primera columna, x cubo, 2x cuadrado, 0x, 1. Segundo polinomio en la segunda columna, 2x cubo menos x cuadrado más x más 1. Tercer polinomio, menos x cubo, 3x cuadrado, menos x, 0 independiente, 3x cubo, x cuadrado, x, 2, ax cubo, bx cuadrado, cx y d. Ya. Pero ojo, este atajo es porque las operaciones son las convencionales.
Si por algún motivo las operaciones son definidas en el ejercicio, ahí sí estamos fregados, ahí tendríamos que operar según nos han dicho en el ejercicio cómo se hacen las operaciones. Ok, bueno, dicho esto, procedemos a resolver. Esta es la parte mecánica. Vamos a ver, sería, a ver, fila 2 menos 2 veces fila 1, fila 4 menos fila 1. Vamos a ver qué queda. A ver, 1, 2 menos 1, 3, 2 menos 2, 0, menos 1 menos 4 menos 3, 3, más 2, 5, 1, menos 6 menos 5, B menos 2 veces A, 0, 1, menos 1, 1, C, aquí no he hecho nada. Bueno, mira, vamos a ver por si acaso. Ok, vamos acá, fila 4 menos B, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, es 1, 2, no, perdón, aquí me estoy, a ver, 1 menos 2, menos 1, 0, menos 1 es 1, allá, y 2 menos 3 es menos 1. Ahora sí, D, sí está bien, menos A. Está todo medio raro. A ver, voy a revisar si por si acaso copié bien. A ver, 1, 2, 0, 1, 2, menos 1, 1, 1, menos 1, 3, menos 1, 0, 3, 1, 1, 2. ¿Sí está bien? Y ya, ok. Bueno, proseguimos. Creo que puedo usar la tercera fila, ¿no? Usar este de aquí como pivote, ¿no? Para hacer 0 aquí y acá. Así sería fila 4 más la fila 3. Acá sería fila 2 más 3 veces fila 3. Y aquí hacemos el intercambio de filas. ¿Sí? Para dejar este como pivote aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. A ver, entonces esto aquí sería 0, 1, menos 1, 1, 0. Acá al final sería la suma, estos se me van a hacer ceros aquí, sería 0, 0, 0, 0. D más C menos A, D más C menos A. Y aquí sería fila 2 más 3 veces fila 3, 0 más 3 veces 0, menos 3 más 3, 5, menos 3, menos 5 más 3. No. B más 3 veces C menos 2A. Ahí está. Bueno, me avisan si por si acaso he cometido algún error en los cálculos. Está facilito que uno pueda equivocarse. Y Profe, en las operaciones comunes que se hicieron en la segunda matriz, ¿cuáles? No se alcanza a ver lo de rojo. aquí, Sí, eso de ahí. dice fila 4 más fila 3 para sumar aquí. Voy a ¿Ya? usar este de pivote. Así que al hacérselo acá, voy a tomar fila 2 y le sumo 3 veces la fila 3. E intercambio las filas. Ahí ya. Entonces esta la pongo aquí. Aquí. Esto más 3 veces lo de acá, 0. 5 más 3 veces el menos 1, 2. Menos 5 más 3 veces 1, menos 2. Aquí está. Y aquí sería B más 13 menos 2A. Sí, hay que estar siempre pendiente porque a veces uno sí se equivoca en esto, ¿no? Ok, entonces tenemos una fila de ceros y como ya vimos en la clase anterior, significa que el espacio generado, vamos a ponerle respuesta, generado está conformado por estos polinomios arbitrarios siempre y cuando cumplan las condiciones que hemos encontrado aquí, ¿no? Serían ax cubo más bx cuadrado más cx más d, tales que, y aquí, bueno, hay solo una condición, d más c menos a igual a 0, o sea,
para que sea consistente, nos interesa que esta expresión sea 0. Sí, y ahí calculamos la condición para el espacio generado. Esto es un repaso de la clase anterior. Entonces tenemos aquí la respuesta del de este ejercicio. Me avisan si hay preguntas. Y ahorita vamos a pasar a desarrollar la independencia lineal. Para eso me interesa revisar la definición porque es un poco, o sea, causa confusión y bueno, voy a poner aquí al lado la definición. Hay ciertos errores que se cometen con la independencia lineal y bueno, la vamos a aclarar aquí. ¿Qué es independencia lineal? Si estamos en un espacio, ¿no? Sea B, un espacio vectorial, ¿sí? Y sea H, un subconjunto de K vectores, B1, B2, B3, etcétera, hasta B sub K, ¿sí? Vectores del espacio. Entonces, ojo con lo que se dice que H es linealmente independiente. Este es el sí, solo sí de la definición. Sí, solo sí, se cumple lo que viene aquí, que dice así. Si la combinación lineal es igual a 0, a ver, alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más etcétera, alfa K por BK es igual al 0 vector, entonces los escalares son 0 toditos para todas las i de 1 hasta K. Entonces, y sí, hay a veces un modo diferente de escribir esto, pero aquí lo importante es esta flecha que indica una implicación y yo quiero que recuerden que la implicación es una promesa. Sí, el del antecedente promete o recontrajura que va o garantiza que va a pasar el consecuente, pero hay que ver si cumple la promesa o no. Entonces miren lo que dice aquí. Sí, la combinación lineal de los vectores igualada al neutro, al vector 0, garantiza que los escalares son 0, todos los escalares, si esto está garantizado, entonces se habla de que este conjunto es linealmente independiente. Entonces vamos a aplicar la definición, o sea, tomamos la combinación lineal y la igualamos al neutro y aquí se ve la ventaja de haber iniciado con generación, porque es la misma combinación lineal, es la misma. Lo único que vamos a hacer es que ya no lo igualamos al vector cualquiera con letras, sino que reemplazamos aquí el neutro. ¿Sí? El polinomio sería neutro, ¿no? 0x cubo más 0x cuadrado más 0x más 0. Ya, entonces las componentes A, B, C y D las reemplazamos con los coeficientes del neutro y eso se mantiene, vamos derechito al final porque en realidad ya está resuelto el sistema. Entonces venimos aquí y ponemos esto. Ahí está. Ya resolvimos el sistema de independencia lineal. Pero ahora la pregunta es diferente, porque el sistema se volvió homogéneo porque tiene la aumentada de ceros, y un sistema homogéneo siempre tiene solución, siempre es consistente. Y la solución que siempre está allí es la solución trivial, o sea, la que los escalares salen ceros, ¿no? Sí, así que aquí la pregunta que nos hacemos no es que sea o no sea consistente, porque siempre es consistente. Aquí sí nos vamos a preguntar si hay solución única o infinitas soluciones. ¿Sí? En independencia lineal sí nos interesa saber si hay solución única o infinitas soluciones. Entonces pregunta eso. Entonces analiza su sistema y dice, a ver, no, pues tengo 3 pivotes, pero aquí hay una variable libre, ¿no? Entonces usted dice, aquí hay infinitas soluciones. Esta es la variable libre. Cuando tenemos infinitas soluciones, significa que los escalares podrían no ser 0, porque hay soluciones distintas de la trivial. Y si los escalares pueden no ser 0, no se está cumpliendo la promesa.
o la garantía aquí que me está dando esta implicación. Aquí me dice que esta combinación lineal me jura y recontrajura que los escalares salen cero, como condición necesaria. Es decir, que si esto no se cumple, esto tampoco debería cumplirse. Esa es la cuestión aquí. Entonces, por eso muchos estudiantes, y yo les recomiendo en su lista, en sus apuntes, en la polla, en la lista de definiciones, aquí pongan una nota. O sea, que lo que queremos, si queremos solución única, vamos a poner, queremos una solución trivial, o sea, la solución de los escalares ceros, y única. Es decir, que no hayan otras soluciones. De modo que no haya ninguna posibilidad de fallar aquí, porque aquí en la garantía, ¿no? P promete que sucede Q, o garantiza que va a pasar. Queremos que los escalares salgan cero para hablar de independencia lineal. Entonces, pues ahora sí, ¿qué pasarán vendiendo ahora? No sé. Entonces, si tenemos infinitas soluciones, no está cumpliéndose esa garantía. Hay soluciones distintas en la trivial. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Esto hay que asimilarlo un poco. Si fuera... Claro. Ajá. Ah, ya. Sí, pero si fuera solución única, ustedes empiezan a despejar los escalares y salen toditos ceros, ¿no? Y ahí se cumple lo de aquí, ¿no? Infinitas soluciones va a depender de la variable libre. Y ustedes saben que la variable libre toma un número real cualquiera. O sea que podríamos muy bien tener el antecedente verdadero por el consecuente falso. Entonces, en pocas palabras, en este ejercicio de aquí, nos ha quedado que no es independiente. Aquí dice la pregunta, determine si H es linealmente independiente. No, no es. No es. Es dependiente, ¿no? Que es lo contrario de independiente. Entonces, yo voy a hacer o sea, si no hay preguntas, les voy a contar sobre un error que frecuentemente se comete aquí, los estudiantes, y que es un error de lógica, no es un error tanto de álgebra, es un error de lógica matemática. O sea, a veces, ya digamos que les pongo este ejercicio y a veces hay alguien que hace esto, dice, bueno, tengo la combinación lineal, la igualamos al neutro, y después de analizar ahí un ratito, dice, pero ¿qué pasa si yo reemplazo los escalares con cero? Entonces, si yo reemplazo el cero aquí, aquí pongo ceros, ceros y ceros, entonces ahí se pone, pues, multiplica todo por cero y el sumar me da todo el neutro. Y claro, ahí se cumple la igualdad. Entonces ellos, en este tipo de error, el estudiante dice, pues, si reemplazando con ceros obtengo el neutro, debería ser independiente y esa parte es un error. Y saben marcar mal, ¿no? El verdadero falso. No, ese no es el procedimiento. No se trata de reemplazar con ceros. ¿Sí? Ese error es un error de lógica, de cambiar aquí el sentido de las flechitas, es decir, están haciendo esto. Y ustedes saben desde el pre que P implica Q, no es lo mismo que Q implica P, porque la implicación no es conmutativa, ¿no? O sea, ellos están cometiendo este error de que toman los escalares como cero, ahí los reemplazan y luego se hacen la pregunta, pero sí me salió el neutro. Pero ese no es el sentido en el que debe operar la flecha. La flecha en la definición de independencia lineal está en este sentido, así. Entonces, suponemos el antecedente verdadero, o sea, primero igualamos esto al neutro, y en el consecuente no hay que suponer nada, en el consecuente hay que averiguar si los escalares sean cero, ¿no? Por eso es que aquí el ejercicio, si yo inicio tomando la combinación lineal, igualándola al neutro, eso está aquí, el neutro, y averiguamos, eso significa resolver el sistema de ecuaciones para despejar los escalares y averiguar si salen el neutro. Claro, el sistema de ecuaciones está resuelto, ahí despejamos y los escalares
Me quedan con variable libre en este ejercicio, así que hay más soluciones. No está garantizado que la solución sea el neutro. Entonces, bueno, esta parte que es el consecuente, la condición necesaria es la que debería cumplirse sí o sí. Y si no se cumple, pues está falso, ¿no? Pero esto hay que averiguarlo. Mientras que lo de acá es lo que es el antecedente es lo que es la suposición. Partimos de aquí y averiguamos qué pasa acá. Sí, entonces, por eso, bueno, les advierto de este error, ¿no? O sea, no se trata de que reemplazamos los escalares con cero, no, no. Averiguamos si es que salen ceros. Luego de igualarlo al neutro, averiguamos si sale cero. Necesariamente cero, está en la condición necesaria. Ok, bueno. Como pueden ver, sí, hablando de la estrategia, si yo hubiera iniciado en orden, o sea, si yo hubiera primero determinado si es independiente, hubiera resuelto el sistema de ecuaciones con el neutro aquí, y eso me hubiera llevado tiempo, bueno, hubiera resuelto igual, ¿no? Pero al seguir el siguiente ejercicio, hallar el espacio generado, ahora tengo que borrar el neutro y poner las letritas, ¿no? A, B, C y D. Y ahí no me sirve, pues ahí hubiera tenido que resolver de nuevo el sistema de ecuaciones con A, B, C, D. Y eso es ya perder tiempo, porque me hubiera tenido que resolver dos veces el sistema, o sea, el sistema, dos sistemas de ecuaciones, ¿no? En cambio, habiendo, o sea, si ustedes ven que le piden ambas cosas, generación e independencia, yo inicio con generación. Porque el sistema con generación es más general, ¿no? O sea, es con las letras A, B, C y D en este ejercicio. ¿Sí? AX al cubo más BX cuadrado más CX más D. Entonces, resolviendo un problema mucho más general que el otro es un caso particular en el cual reemplazamos aquí el vector 0. ¿Sí? Entonces, la estrategia es que si le piden ambas cosas, primero iniciar con el espacio generado y luego pues vemos que averiguamos con independencia porque para eso solo reemplazamos aquí con 0. Y ya tenemos resuelto el sistema, vamos derecho hasta el final y reemplazamos aquí con ceros y tenemos ya toda la solución lista. Y no volvemos a resolver el sistema. Con una sola vez es suficiente. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas por aquí. ¿Me avisan? Ahora, vamos a hacer los análisis conceptuales que habíamos hecho la semana pasada. Ajá. ¿Qué pasa si yo quito elementos? Ahora, aquí estaban, esto era A, esto era C. Aquí estaba el D más C menos A. Y aquí ni me acuerdo qué había, pero bueno. Aquí Ahí era B más 3C menos 2A. 3C menos 2. Y abajo era D menos A. Ajá, pero D menos A más el C, ¿no? De fila 4 le sumo fila 3. Y esa es la condición que salió ahí. La fila de ceros. Ok, ya. En todo caso, tenemos nuestro sistema resuelto. ¿Sí? Revisar igual, chequear que todo esté bien, pero tenemos nuestro sistema resuelto. ¿Y qué habíamos hecho en la clase anterior? Nosotros nos hicimos una pregunta conceptual de que, ¿qué pasa si yo elimino el último vector? Obviamente, ¿por qué elimino el último vector? Porque aquí el sistema está escalonado, ¿sí? Y como está escalonado, recuerden que uno siempre anda fijándose como en esta zona para ver las condiciones de consistencia, ¿no? Sí, yo no inicio eliminando el primer vector, sino inicio con el último, porque como ya está escalonado aquí, ¿no? O sea, eso tiene un motivo. No, pero igual, la pregunta era ¿por qué yo, o sea, qué pasa si yo elimino el último vector? Habíamos hecho así. Pasaba que no aparecía el último término de la combinación lineal. Esto de aquí desaparece. Desaparece, ¿no? Y si desaparece el alfa 4, pues la columna de alfa 4 es como que desaparece.
¿sí? Y pues desaparece, significa, la voy a borrar. Mire, entonces habíamos dicho que al borrar esa columna, nos queda la misma, al resolver el sistema, ¿no? Nos queda la misma fila de ceros en la condición de consistencia, lo que quiere decir que yo estoy generando el mismo espacio, ¿sí? Y habíamos analizado un poco que esto era un poco seguro siempre y cuando estemos eliminando variables libres, no los pivotes. Aquí había una sola variable libre, entonces yo elimino esa columna de la variable libre, que es como eliminar el vector correspondiente, y resulta pues que con las columnas restantes, o sea, con los 3 vectores restantes, al resolver el sistema obtengo la misma fila de ceros y la misma condición para que sea consistente, por lo cual el espacio generado va a ser igualito que con el conjunto original. Pero yo ya no puedo borrar una columna más, ¿no? O sea, ya no puedo borrar otro vector porque esta columna ya no es variable libre, es un pivote. Y si yo elimino el pivote, si ven que ahora me aparecen 2 filas de ceros. Entonces ya tengo 2 condiciones y ahí ya tendría que escribir otra condición allá. Y con eso alteré la respuesta, ¿sí? Entonces hay columnas que yo puedo borrar sin alterar el espacio generado y hay otras que voy a borrarlas y voy a alterar el espacio generado. Y habíamos visto en la clase anterior, estamos repasando, ¿sí? Que si es que borramos las columnas correspondientes a variables libres, no alteramos el espacio generado. ¿Ok? Vamos a poner otra vez, aquí estaba el -1, aquí está el -1, creo. Y aquí 0 y 0. No, aquí había otra cosa. 2 me parece y 0. Ok, ok, entonces, pero quiero que noten ahora la otra pregunta. Borré la última columna, la variable libre. Al borrar la variable libre ahora ya no tiene infinitas soluciones, ahora tiene solución única. Entonces, ¿qué pasa con la independencia lineal? Vamos a analizar otra vez la independencia lineal, que era con la aumentada de ceros. Sí. Sí ven, que ahora en cambio, si yo borrar el último vector, ahora sí tengo un conjunto independiente. ¿Sí? Porque obviamente al borrar la variable libre, ya este sistema me queda solo pivotes aquí, es solución única. ¿Sí? Porque no hay variables libres. Recuerden que ahí ya la fila de ceros ya no tiene que ver. ¿Sí? Hay 3 incógnitas y las 3 son pivotes. Solución única. Entonces resulta que yo podría armar un conjunto de los 3 primeros vectores. Vamos a moverme hasta acá. Así. Hasta aquí. Los 3 primeros vectores. Y resulta que esos vectores son generadores del mismo espacio, ¿sí? Pero ahora sí son independientes. ¿Sí? Es decir, he encontrado eso que se conoce como una base. En definición, si es que no lo han visto en la clase de teoría, un conjunto que es ambas cosas, generador e independiente, se lo conoce como conjunto base. Ahora, obviamente eso no me lo han preguntado aquí, estamos haciendo un análisis extra, ¿no? Vamos a hacer los 3 primeros vectores, así voy a copiarlos aquí. Esos 3 primeros vectores son generadores, pero ¿generador de quién? De este espacio original, ¿no? Pues generan, obviamente,
generan a ese gen de H, pero son linealmente independientes. El conjunto original no es independiente, eso resolvimos aquí, ¿no? Determine si el conjunto original es independiente, salió infinitas soluciones, pues no es independiente. Pero si yo borro la columna de la variable libre, ahora hay solución única. Por eso es que estos tres vectores aquí son independientes, en cambio. Son generadores y son independientes. Esto significa que son una base. ¿Sí? ¿Y alguien sabe lo que es cuál sería la dimensión del generado por H? Una base de n de 4, dimensión de 4. Yo- No, espera. Polinomio de grado 3, 3 más, sí, 3 más 1, 4. La dimensión es 4. La base, a ver, no importa. O sea, es una pregunta conceptual. Debemos revisar los apuntes y qué significa la dimensión. La dimensión es el número de vectores que se encuentra en el conjunto base. La dimensión de un espacio en particular, uno debe contar los vectores que se encuentran en el conjunto base de ese espacio. Entonces, sí, yo entiendo más o menos por dónde va la confusión, ¿sí? Pero aquí solo hay tres vectores, o sea, yo cuento 1, 2, 3 polinomios. En la base de este generado, hay solo 3 polinomios. Entonces, en este caso, la dimensión es 3. Vamos a poner aquí, dimensión me queda 3. Ahora, ¿dónde pues que está el error? Bueno, es que sí, a ver. Si yo fuera el espacio original P sub 3, sí, ese tiene dimensión 4. O sea, si yo tomo este conjunto, tiene dimensión 4, que es como el compañero dijo, sí, tiene P sub n es n más 1, así es como una formulita. Bueno, porque la base del P sub 3 es este conjunto. O sea, x cubo, x cuadrado, x... Y sí, pues aquí hay 4 elementos, ¿no? El del cubo, el del cuadrado, el lineal, pero también está el término independiente, ahí se hace 4 vectores. Entonces las combinaciones de todos estos elementos me generan todo P sub 3. ¿Sí? Porque una base, en este caso, esta es la base de P sub 3, genera a P sub 3. Y además Profe, son independientes, ¿sí? es Bueno, posible que tenga, por ejemplo, P sub 3, que me diga que el espacio es de P sub 3, pero tengo 5 vectores. se puede tener 5 vectores generadores, sí. Pero cuando ya quitamos los dependientes y nos quedamos solo con los independientes, porque la base no es solamente generar, es generar y ser independiente, ahí ya se reduce. Sí, entonces hay que, P sub 3, la base de P sub 3 tiene siempre 4 vectores. Lo decía porque, digamos, si me piden la dimensión del espacio y yo, por ejemplo, de P sub 3, yo sé que tiene que tener de dimensión 4, pero si en el problema tengo, ese conjunto tiene 5 o 6 vectores, no se estaría contradiciendo ahí. No, pues lo que quiere decir es que esos 5 o 6 vectores no son una base. Y de Ah, ley, ya. ajá, sí, ese es el asunto. Sí, o sea, está bien, son excelentes preguntas, pero yo sí les recomiendo, como les insisto, ¿no? Tengamos una lista de definiciones, una lista de teoremas a la mano, porque esta parte es súper, o sea, muchos conceptos que están en juego aquí. Sí, entonces, ¿qué es la dimensión de un espacio? Es el número de vectores que hay en su conjunto base. No dice el número de vectores que hay en algún conjunto generador o en cualquier subconjunto. Entonces, sí, es cierto lo que dice el compañero. Hay problemas así en el examen. Me dan, digamos, P sub 3 y que sabemos que P sub 3 tiene dimensión 4, pero justo nos ponen ahí un conjunto y le contamos, yo qué sé, contamos que tiene 6 vectores. ¿Sí? Así es el problema. Pero lo que quiere decir es que esos 6 vectores no son una base. ¿Sí? Alguno de ahí, esos 6 vectores supera, o sea, será independiente, yo qué sé, ¿no?
Entonces, aquí el asunto es tener presente que para hablar de dimensión debemos tener es una base. Y para tener una base debemos estar seguros, no solamente que sean generadores, sino que también sean independientes. Afortunadamente el siguiente taller, que ya lo tengo listo, va a tratar de estos temas porque hay mucho que preguntar y mucho que practicar. Bueno, me avisan, no sé si aclaré o confundí. En todo caso, en este ejercicio, yo no pregunté si era una base, pero una base, así, para aclarar mejor, que yo estoy diciendo aquí que es una base, pero ¿una base de quién? Del gen de H, una base de gen de H. No es una base de todos los polinomios, es una base de este conjunto. Porque estos tres vectores generan a este conjunto y son independientes. Así que es una base de este conjunto. Entonces, este conjunto tiene dimensión 3. Y pueden haber otros ejemplos con otros conjuntos que tienen dimensión 2, dimensión 1, dimensión 0 también, o dimensión 4. Como el espacio completo tiene dimensión 4, que es el P sub 3. ¿Sí? No sé si hay preguntas, me avisan, pregunten con toda confianza. A ver, bueno, para seguir, porque esto es bastante, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdan la analogía de los colores? O sea, yo pude quitar un vector, ¿sí? Y sigo generando el mismo conjunto. Pero ahora este conjunto de tres vectores es independiente. Es una base. ¿Por qué? Bueno, porque yo me inventé el ejercicio. Yo sabía que el último vector, hay un teorema ahí que vamos a ver, el último vector, así que no creo que se ve bien, ¿no? Es una combinación lineal de los primeros. ¿Sí ven? ¿Qué hice? Creo que sumé el de aquí con el de acá y me da el de allá. Vamos a ver si. Sí, no, x cubo más 2x cubo me da 3x cubo. 2x cuadrado menos x cuadrado me da x cuadrado. 0x más x me da x. Y 1 más 1 me da 2. Es decir, yo tengo aquí el vector B1, vector B2, vector B3 y vector B4. Yo me inventé el ejercicio, pero eso ustedes no lo sabían, con B4 que era igual a B1 más B2. ¿Sí? Eso se llama dependencia lineal, es decir, justo el vector que es culpable de la dependencia lineal porque era el vector de la variable libre. Ese vector se escribe como una combinación lineal de otros vectores. De hecho, eso es lo que lo hace dependiente. Vector B4 depende de B1 y B2. ¿Sí? Y por lo tanto se hace redundante. Yo usé esa palabra bastante en la clase anterior para indicar que ese vector es dependiente, depende de otros. ¿Sí? En el mismo sentido que los colores. Ustedes saben que desde la preparatoria de la escuela, los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, son generadores del espacio de colores, pero esos son colores también, los colores independientes son esos, ¿sí? No son el único conjunto independiente que hay, pero ese es el que conocemos básico de todos, ¿no? Cuando jugábamos con plastilina. Entonces, cuando tenemos, digamos, una caja de más colores de plastilina o tenemos más lápices de colores, ¿no? En la caja de lápices tenemos el amarillo, el azul, el rojo, pero también hay el verde, el naranja, el morado. Los colores que son dependientes, los podemos, esos son los redundantes, se podrían perder. A nadie le gusta que se le pierda un color, pero si yo pierdo el color verde y la caja de lápices tiene el amarillo, el azul y el rojo, sí, he perdido el color verde, pero el verde lo puedo volver a reconstruir con el amarillo y con el azul.
Por eso es que el verde no es un color primario, es un color redundante porque se puede construir con los primarios. Es un color dependiente, como diríamos en álgebra lineal, ¿sí? Como que este es el amarillo, este es el azul, este es el rojo, y este es el verde, porque este se suma, el de aquí con el de acá, formó el vector B4. Entonces, ese fenómeno es a lo que yo he llamado redundancia en la clase pasada, es lo que aquí, ya en álgebra lineal, usamos la palabra dependencia lineal. Este color depende de otros para poder ser formado, ¿sí? Y hacerlo dependiente lo hace prescindible. O sea, yo puedo darme el lujo de borrarlo, como podría darme el lujo de botar el lápiz color verde. Total, yo vuelvo a formar el verde con el amarillo y con el azul. Entonces yo lo podría borrar. ¿Y por qué sigo generando el mismo espacio? Porque la información de ese vector la puedo volver a producir con el vector B1 y el vector B2. Porque es dependiente. Ese vector se escribe como una combinación lineal de B1 y B2. Entonces yo estoy hablando de aquí un fenómeno y estoy haciendo analogía con los colores, pero esos son teoremas de álgebra. Ahora, vamos a escribir el teorema por aquí. Bueno, el teorema más o menos dice así. Sea B el espacio vectorial y sea ahí, ponemos un conjunto de K vectores, H, B1, B2, B3, etcétera, hasta B. K vectores del espacio. Entonces, miren lo que H es linealmente dependiente. Sí, solo si existe por lo menos un vector, vamos a llamarlo B sub I, en el conjunto, tal que B sub I es combinación lineal de los demás. De los demás en H. Entonces, como aquí, obviamente ustedes no lo sabían, pero yo les indico porque sí puede ser que en el examen, si ustedes al ojo se dan cuenta, mira, me estoy dando cuenta que el B4 es la suma de B1 con B2, entonces estamos usando este teorema, dice, existe porque nos dimos cuenta de que existe un vector que es la suma de otros dos. En este caso, aquí dice combinación lineal también se vale, ¿no? Sí, pero nos dimos cuenta que hay un vector que es la suma de otros dos. Es combinación lineal de otros, del mismo conjunto. Con eso es suficiente para aquí, ¿no? Este es equivalente a decir que es linealmente dependiente. ¿Sí? Como en efecto, cuando aquí lo averiguamos usando la definición y encontramos que es dependiente, o sea, no es independiente, es dependiente, ¿sí? Entonces tenemos, como decir, dos modos de resolver el problema. Uno usando la definición, que es lo que hicimos aquí con independencia lineal, pero también se puede aplicar teoremas, ¿sí? Como el de acá. Bueno, y hay otros teoremas, hay muchísimos, pero sí son muy útiles, porque el vector dependiente, el mismo que nosotros decimos es combinación lineal de los otros, así como el verde, que es combinación de amarillo y el azul. El vector dependiente es prescindible, es redundante, es prescindible. Es como ese compañero de taller que nunca hace nada. Y los demás grupos del taller, los demás compañeros de grupo, obviamente no quieren sacar cero. Entonces todo el mundo se pone pilas y hacen todas las tareas o en el proyecto. Y después me saben decir, mire, profesor, lo que pasa es que tenemos el compañero tal que no hizo nada. Nunca se presentó, nunca respondió los mensajes, nunca hizo nada, pero quiere la nota. Y nosotros no queremos perder la nota, así que hicimos todo. Entonces, ese es el vector dependiente. Es que usted lo puede eliminar del conjunto y el resto del grupo sigue generando el mismo resultado porque ese vector es redundante. Todo lo que podía aportar ese vector lo puede aportar el de aquí y el de aquí, porque B4 es B1 más B2. Redundante, prescindible, se puede eliminar.
Si quiere lo deja ahí. Yo qué sé, da igual. Da igual ese vector. Lo borra o lo quita y sigue siendo generador. Lo que está causando es problema, porque ese vector es el que causa infinitas soluciones. Ese es el vector que causa la dependencia lineal. El que es combinación de otros. No aporta nada nuevo. Bueno, ahora sí, no lo miren, ¿verdad? Sabemos que en muchos grupos hay alguno así. Pero bueno, como ya les dije en la clase pasada, ser redundante no es malo. O sea, hay empresas ya a nivel industrial que buscan eso. Ok, voy a cambiar el ejercicio. No hay tiempo para resolver uno nuevo, pero voy a replantear uno para que se den cuenta de las posibilidades que tienen ustedes con estos teoremas. A ver qué es que dicen en el chat. Ah, sí, esos ejemplos no se mencionan. Está bien, está bien. Yo solo hablé del B4. Ese es el vector de... A ver, yo digo, por ejemplo, sea, vamos a hablar de un espacio de matrices en 2×2 y un subespacio. El subespacio, llamémoslo W, es generado por estas matrices. Digo, hallar una base yo puedo decir, hallar una base de W. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Hallar un conjunto generador de W y que sea independiente. Entonces, hay un modo largo y un modo corto. O sea, la experiencia como profesor, yo sí les digo, hay alumnos que se complican a veces y, bueno, si estamos aquí justamente para advertir de eso y mencionarlo, ¿no? Entonces, hay un modo largo de hacer las cosas, que yo me pongo a encontrar el vector típico, resuelvo el sistema de ecuaciones para hallar cuáles son las condiciones de W, y a partir de ahí analizo cuáles son los independientes o no. Como hicimos en el ejercicio. Pero aquí solo están pidiendo una base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el formato en el cual me están dando el ejercicio ya es así, o sea, me dicen W es generado por este conjunto, pues este conjunto es generador. Ese mismo conjunto es generador. No necesito hallar otro nuevo conjunto generador. Aquí ya es un conjunto generador. Porque lo está diciendo, W es generado por el generador. Ahí está el generador. Ahora, solo me falta saber si este conjunto es independiente. Entonces solamente necesito hacer la prueba, vamos a hacer el test, como que si fuera el test de COVID, ¿no? Un test de independencia lineal, pero con esos tres vectores que ya sé que son los generadores. Pero como no me han pedido que escriba el espacio generado, aquí está, que no me han pedido nada más, solamente hallar una base, pues vamos a hacer el test de independencia. A ver, el primer vector en la primera columna, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1. Y como es un test de independencia, pues lo igualamos a 0. Y esto lo vamos a resolver. Queda 3 minutos. Así que no es que lo voy a hacer, pero ustedes desarrollen eso y recuerden, si hay infinitas soluciones, es dependiente. Si hay solución única, es independiente. ¿Ya? Ese es el método tradicional usando la definición. Pero, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice,
ahí es que usted está en el examen y dice, en vez de resolver esto a lo loco y ponerme a resolver sistemas de ecuaciones, respiro, me calmo y veo si por si acaso, porque así son los profesores de tramposos, si por si acaso me han puesto un vector que sea la suma de otro, que alguno de estos vectores se escriba como combinación de los otros, alguno es el múltiplo de otro, yo qué sé, ¿no? Eso tienen que andar pilas. O sea, en este ejercicio yo puse algo así. He puesto que este vector B1, B2 y B3. Yo he puesto que el B3 es 2 veces B1 menos B2. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Ahora, ¿puede usted darse cuenta de eso en el examen, con la presión del examen? Tal vez no, tal vez sí. Solo que usted debe estar pilas es por algo, o sea, es un examen, ¿no? Entonces, pero yo le digo que sí hay la posibilidad de hacerlo. Y si usted se da cuenta, usted puede invocar el teorema. Y usted resuelve sin calcular nada. Usted dice, a ver, B3, a ver, usted dice, el conjunto es dependiente. Es dependiente si usted se da cuenta que el B3 es combinación lineal de los demás, usando ese teorema. ¿Sí? Dado que el B3 es combinación de eso, el conjunto generador es linealmente dependiente. Pero algo que también tenemos que justificar con otros teoremas, pero ya lo haremos en la siguiente clase. Usted dice, pero yo puedo eliminar al dependiente, o sea, yo elimino justo este vector y me queda este nuevo conjunto. Como eliminé al dependiente, este nuevo conjunto genera lo mismo. O sea, este conjunto también es generador. Pero ahora la gran pregunta es saber si este conjunto nuevo es independiente. Y es muy fácil, ahí viene otro teorema, que es muy fácil saber cuando dos vectores son dependientes o independientes. Ese teorema dice, mírenlo y vea si hay uno que es múltiplo del otro. O sea, si este es el múltiplo de acá, son dependientes, o si este de aquí es el múltiplo del de acá, son dependientes. Pero usted véalo y dice, esto no es imposible, que no pueden ser múltiplos uno del otro. No hay ningún escalar que yo multiplique por el de aquí y me dé el de acá. No hay ningún escalar que yo multiplique el de acá y me dé el de aquí. O sea, no son múltiplos uno de otro. Entonces, cuando es el conjunto de dos vectores, ojo, solo dos vectores, y ninguno es múltiplo del otro, este conjunto se vuelve independiente. Ese es un teorema que hay que añadir a la polla, a la lista de teoremas. Profe, pero como me piden ayer una base, entonces yo de ley tendría que, o sea, no me bastaría con decir que es dependiente, ya que eliminando ese vector ya lo hago, bueno, tendría que probarlo si es independientemente lineal, pues no. Es lo que estoy tratando de hacer aquí. Estos dos vectores, yo hago la pregunta, ¿son independientes o no? Pero como son solo dos vectores, hay un teorema que nos ayuda con eso. Por eso les digo, hay que tener en la polla, tienen que tener la lista de teoremas en esta fase de aprendizaje, necesitan tenerla a la mano. Entonces, si el conjunto solo tiene dos vectores y ninguno es múltiplo del otro, sí se puede concluir en nombre de ese teorema que son independientes. Y por lo tanto, este conjunto es una base, generador e independiente. Pero usted ya puede justificar por qué es generador. Porque es el conjunto original al cual yo eliminé el vector redundante, el vector que no produce nada nuevo porque es combinación de los otros. Así que este es un conjunto generador. Y es independiente porque ninguno es múltiplo. Usted puede ponerlo incluso con sus palabras. No, ninguno es múltiplo del otro, son solo dos vectores, por lo tanto es independiente. Y es una respuesta perfectamente válida. ¿Sí? Entonces, como les digo, el modo tradicional, resolvemos sistemas de ecuaciones y concluimos. Y el modo Pro, modo Super Saiyajin. Yo me sé los teoremas, así que usted dice, yo ya me sé los teoremas y yo conozco, pues yo puedo afirmar qué cosa es independiente y qué no, si genera o no, en base a los teoremas. Pero se vale, se vale. Es decir, ni siquiera tiene que sabérselos a memoria en el examen. Sí se vale explicarlos
sí se vale explicarlos con sus propias palabras, los teoremas. De hecho, creo que los profesores aprecian más si usted lo explica con sus propias palabras. Tiene más mérito que si usted se pone a explicar el teorema como está en el libro, que sea Becker, sea ni sé cuánto, o sea, sí, no. Pero es un modo de resolverlo y sí, sí es válido. Bueno, entonces, por ejemplo, preguntan en el chat si, bueno, pero hay que escribir los teoremas. O sea, pueden mencionarlos. Por ejemplo, ¿cómo concluyo que esto es independiente? Y digo, bueno, son solo dos vectores, así, dos vectores, y ninguno es múltiplo del otro. Entonces, son LI. Sí. Estoy mencionando el teorema con mis palabras. Este es el argumento, pero no estoy escribiendo el teorema como está en el libro. ¿Sí? Entonces, eso les quería mencionar. Esperen el siguiente taller, que es para que practiquen muchas de estas cosas. También tendrán así unos 10 días. Profe, la última pregunta, Sí. esa fila de cero, esa columna de cero que usted puso, ¿por qué la poníamos? Porque es un test de independencia lineal. En el test de independencia, usando la definición, ¿no? Tomamos la combinación lineal y la igualamos al neutro. Ok. Como ves operaciones tradicionales aquí, pues ese sería, igualamos a la matriz de ceros. Y esa es la que corresponde aquí en la aumentada, ¿no? La matriz 1, aquí 1, 2, 2, 1. La matriz 1, 1, 1, 1, así. Y en la aumentada va la matriz 0, 0, 0, 0, en formato columna. Que eso se puede hacer ese atajo cuando las operaciones son las tradicionales. Ok, ya no Entendido, profe. hay más. Sí, me avisan si hay Profe, preguntas. Sí. profe, una pregunta. En el ejercicio que antes hizo, veo si que no son múltiplos, nada de eso, siempre y cuando puedo decir que son linealmente independientes cuando me digan, digamos, el W sea un generador, ¿no, verdad? O sea, se lo puede hacer con cualquier conjunto. Sino que en este caso me pedían una base, entonces necesitamos que sean ambas cosas. Sabemos que es generador porque aquí está escrito que W está siendo generado por, entonces esto automáticamente se vuelve el generador de W. Sí, entonces en este caso nos sirve aplicarlo allí, pero podría ser el test de independencia o los teoremas se puede aplicar a cualquier conjunto. Sí. Ya depende del problema, si queremos que también sea un generador o que sea solo independiente, etcétera, ¿no? Ah, ya listo, gracias, profe. Ujú. Más preguntas, me avisan. Ok, bueno, nos Profe, vemos en la siguiente con clase. Sí, respecto a cuéntame. la clase del viernes no va a haber, o... Sí, no, este viernes no sé si es feriado. Ah, ya. Eh, sí, pero igual sí vamos a seguir reforzando este tema porque es extenso. Y probablemente ustedes entran ya a nuevo material, pero es necesario insistir en esto. Ok, Sí, profe, porque hay algunas cosas que a veces sí se me hace confuso en el tema de base y dimensión. sí, sí, lo sé. Es como les mencioné, es como un bolón de verde. Va a llevar tiempo en asimilar y es normal, pero bueno, con la ayuda espero, del taller que va a producir probablemente más preguntas que respuestas y que ustedes pregunten, me consulten y todo, pues vamos a salir adelante. Pero recuerden que esta materia se aprueba en este primer parcial y esta es la parte chocante, ya les mencioné, a la que le tienen que poner empeño pues, para sobrevivir. Y así pasamos todos. Bueno, que eso espero. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Profe, va a subir la clase, ¿verdad? Sí, sí, estoy grabando. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Pasen bien. Listo, profesor, muchas gracias. Gracias, Bueno, Pase profe. bien. pasen Gracias, bien. Nos profe. vemos.